palabra el diputado Gabriel García Hernández, hasta por 2 minutos y medio. Muchas gracias, diputado. Con su permiso, presidenta. Hay una nueva novela o fábula. Es El circo de pulgas. Y el dueño de ese circo de pulgas es el señor Alito Moreno, porque obliga a todas sus pulguitas, una estuvo aquí brincoteando, el pequeñín, defendiéndolo de sus corruptelas. Y hace unos momentos, un porro, su pulga más grandecita, hizo un acto de provocación aquí en la Cámara de Senadores. No les queda de otra más que recurrir al show del circo de pulgas. Perdón, presidenta, creo que... Gracias. Adelante, adelante. Ya tengo registrado antes de que concluya su tiempo. Supongo que es para una pregunta. Adelante, el orador. Sí, es que están intentando hacer una pregunta, nada más que en cuanto me recupere, por favor. Adelante, y yo, por supuesto, ya lo tengo registrado ahora mismo. Gracias. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidente. Preguntarle al orador si me permite una pregunta, por favor. Por supuesto que sí, muchas gracias. Adelante. Gracias. Diputado, ¿usted nos podría explicar de qué tamaño será el daño que causó el señor Alito Moreno en el gobierno de Campeche, que causó prácticamente el repudio de las y los campechanos? Con mucho gusto. Es una larga lista, es una cola bastante larga. Pero antes quisiera pedirle, señora presidenta, me pueda conceder una moción de ilustración. Permítame, detengan el reloj. Usted tiene 2 minutos para darle respuesta a la pregunta. La moción de ilustración no ocuparía el tiempo de las 2 preguntas. Yo quiero una moción de ilustración, estos 2 minutos, por favor, antes. ¿Adentro ¿sí? de estos 2 minutos? Sí, por favor, gracias. Ok, entonces si son tan amables, le pueden poner la moción de ilustración sin y parar. recuperarme el tiempo, si es tan amable, pero tiempo. No hay problema, seremos breves. Adelante. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Sea usted bienvenido a Campeche. Siempre lo trataremos con afecto, con aprecio y con mucho reconocimiento. Hace unos momentos venimos de Candelaria de anunciar un programa muy importante para todos y cada uno de los productores del campo campechano. Siempre que llega a nuestro estado el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se le trata con afecto y se le trata con aprecio. Siempre, después de una competencia de trabajo en equipo, lo más importante es que a Campeche le vaya bien. El convocar a trabajar juntos y en equipo. Esa es la tarea fundamental que hoy Campeche necesita. Pues ahí está, frente a Andrés Manuel López Obrador, reconociendo y arrastrándose. Pero ¿quién es quien lo repudia? El pueblo de Campeche, por todo su saqueo. No se puede parar en Campeche porque inmediatamente recibe el repudio del pueblo, el repudio de la gente. Ahora bien, ¿de qué tamaño será el problema que no logran quitarse este estigma? Ya llevó a la ruina al PRI, lo dicen los mismos connotados priistas. Ahora solamente le queda recurrir a victimizarse, por un lado, o a la violencia. Y como llegaba practicando eso desde hace algún tiempo, pues ahora solamente le queda correr, arrastrarse, como también los hacen connotados panistas, a pedir
en Estados Unidos ayuda a la ultraderecha. Allá también ni siquiera lo pelan. Así de que ya basta de estar haciendo shows en circos de pulgas. Pero la historia no queda ahí. Señora presidenta, quisiera una segunda moción de ilustración, si me lo permite, y detener el tiempo Así será, durante por supuesto. mi Así moción. será. Muchas gracias. Claro, si son tan amables. Muy buenas tardes, compañeros de los medios, agradecerles mucho. Como ustedes ya saben, venimos a presentar la acción de inconstitucionalidad con un buen público de Morena, que ya sí nos los mandaron, ¿verdad? Y decirles que vamos a hacerlo como lo hemos hecho Por favor, no confundan censura con repudio. Si donde quiera que se paran, los insultan de esta manera, les chiflan. ¿Cuál es la censura? ¿Cuál es la mordaza? ¿Qué situación estará enfrentando? Perdón, presidenta, de nueva cuenta. Diputada Bernal, ¿con qué objeto? Para realizarle al orador una pregunta, si me lo permite. Adelante. ¿Lo permite el orador? Sí, por Adelante, favor, muchas gracias. Muchas gracias. Diputado, me gustaría que nos explicara por qué considera usted que sucede esto. ¿Qué le pasa a las y los prianistas cuando caminan por las calles y por qué recurrir a la violencia y al show mediático? Es cuanto con mi pregunta. Adelante. Gracias, diputada. Gracias, presidenta. Recurren a esto porque no tienen respaldo popular. Porque cuando se insulta al pueblo de México, primero con años de neoliberalismo, privatización, corrupción, es imposible pasearse en las calles sin que el pueblo, aunque les moleste el pueblo sabio, se los recrimine, se los recuerde. Hoy ya están en el basurero de la historia. Y ahora hay que cerrar el paso a estas interpretaciones absurdas de circo. Y este señor, fíjense, el que vino a montar la provocación es presidente de la Comisión de Juventudes. ¡Qué ejemplo tan más idiota! ¡Qué ejemplo tan más absurdo! ¡Qué ejemplo tan más ruin! Así que le quiero proponer a mis compañeras, compañeros, diputados, que una primera misión que tengamos es quitarlo de la comisión y poner una verdadera joven o un joven que tenga dignidad y principios y no este porro corriente y servil al dueño, al amo del circo de pulgas, el señor Alito Moreno. Miren, van a seguir brincando las pulgas, pero estoy seguro que hay un socio que también es el dueño de otro circo de pulgas, que es el señor Ricardo Salinas Pliego, que también se acusó y dijo que había censura con la protección de los derechos de las audiencias. Van a ver que en unos momentos van a venir aquí las pulgas del otro circo a defender sus intereses, porque ahora que tienen que rendirle cuentas a las audiencias, pues están desesperados, ahora que ya no pueden cobrar chayote. Yo no sé con qué van a comprar sus bolsas Ferragamo, porque tanto el señor Alito Moreno se le acabó como al señor Ricardo Salinas Pliego. Así que su bola de pulgas del PRIAN han llegado a su fin. Les echaron insecticida, así de que el insecticida lo virtió la ciudadanía con su repudio.
Que viva la libertad de expresión. Que viva la verdadera libertad de organización, de expresión, porque estamos viviendo tiempos que hasta las pulgas tienen derecho a expresarse. ¡Viva la Cuarta Transformación! Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Lili Téllez del Partido Acción Nacional. Adelante, senadora. Me dirijo a la censora Sheinbaum, que tiene todo el poder y todo el dinero del Estado mexicano para utilizarlo en propaganda y reparte dinero también a medios privados. Tiene todo, excepto una televisora, TV Azteca. Y no puede con TV Azteca a pesar de que tiene todo. ¿Qué tanto ha fallado la propaganda estilo nazi que sigue Sheinbaum? Que con todo el poder para manipular y engañar a través de darle dinero a medios, a través de los canales del Estado que nadie ve, ¿qué tanto han fallado? Pues lo que dice la realidad, la gente no les cree. Precisamente Sheinbaum, la censora Sheinbaum, pretende aprobar la ley censura cuando se desfondó en las encuestas serias. Ese está claro el momento. Cayó en las encuestas precisamente porque los mexicanos saben que ella aceptó el narcopacto para llegar al poder, porque los mexicanos saben que los de Morena pues son un narcopartido. En el momento en que los mexicanos empiezan a darse cuenta, Sheinbaum quiere censurar al único medio público de alcance nacional que es TV Azteca. Bueno, señora Sheinbaum, usted siga con sus mañaneras y que TV Azteca siga exponiendo la verdad. No ataque, censora Sheinbaum, a los mexicanos que quieren ver TV Azteca. Usted ya perdió, con todo lo que tiene ya perdió, porque es una narcopresidente y así pasa la historia. Ahora, censora Sheinbaum, deje que los mexicanos sigan viendo lo que quieren ver, que es la verdad. La búsqueda de la verdad es la esencia de la vida. Y usted, censora Sheinbaum, es a nivel internacional nada más que una censora y una represora, y se lo vamos a seguir diciendo, más allá de las fronteras. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, de Morena, hasta por 5 minutos. Adelante, senadora. Con su venia, presidenta. Aprovecho esta tribuna para enviar un saludo y deseos de pronta recuperación a nuestra presidenta Laura Itzel Castillo por ese accidente en casa que tuvo, y esperamos que pronto regrese a sus funciones, porque aquí la queremos, la extrañamos y la reconocemos. Ahora bien, con su permiso, presidenta, compañeras, compañeros. Definitivamente tenemos grandes noticias en México, muy positivas, pero al mismo tiempo tenemos grandes mentiras. Y la gente de México no se merece eso, las personas de nuestro país no se lo merecen. Por un lado tenemos a una presidenta que todos los días en su mañanera, a la que todos quieren ir, especialmente los de oposición, para tener 5 minutos de fama, pero que pues no lo van a tener. Definitivamente esperamos y confiamos en que no los van a tener. La presidenta ha presentado muchísimas cosas y una de ellas ha sido que la CIRT, todas las empresas de radio y comunicación han dicho a través de un comunicado que están de acuerdo con los lineamientos que se están construyendo en nuestro país para garantizarle al pueblo de México el derecho de las audiencias. Como siempre digo,
Ante las mentiras, los hechos. Y estos son datos y no relatos. Lo que acabamos de escuchar en esta tribuna es una editorial, es una opinión. Y lo que presentó la industria de la radio y la televisión a través del comunicado es un hecho. Ahí lo tenemos. Segunda cosa importante, quisieron venir a decir acá que no se ha hecho nada con el tema del sargazo. Y todavía la semana pasada nuestra presidenta presentó junto a hoteleros de Quintana Roo, ahí estuvo con ellos y también los invitó a la mañanera y ahí mismo presentan la estrategia contra el sargazo. Una inversión de más de 2.700 millones de pesos. Me apena mucho que quien habló del tema ya no se encuentre aquí en el Pleno, porque no sé con qué cara se subió a esta tribuna a decir eso, cuando lo que les acabo de decir pasó la semana pasada. Como que andan un poco atrasados de noticias. También, por otra parte, creo que estamos de acuerdo en que lo que pasó con el aguacate, esa suspensión momentánea, inmediatamente la presidenta salió, convocó al Gabinete de Seguridad, convocó a la Secretaría de Economía, se pusieron a trabajar y no pasaron más de 3 días y nuevamente se reanuda la exportación del aguacate mexicano paulatinamente a Estados Unidos. Logró conjuntamente también con su Gabinete de Seguridad tener una reducción del 51% de los homicidios dolosos en este país. De igual manera, pensaban que no, pero el Producto Interno Bruto creció en 2.6% con respecto al año anterior. Y además de eso, la inflación está en los mínimos históricos desde el 2020. Y le sumamos que el dólar se mantiene a 17.06%. Todos esos son datos y no relatos, son hechos. Por lo que de este lado y lo que han dicho, se quedan fuera de. Otro contraste que yo quiero hacer en esta tribuna y que me parece de lo más pertinente, voy a pedirle, Presidenta, por favor, una moción de ilustración. Si son tan amables, por favor. Gracias. Me van a decir que a lo mejor esta comparación es un poco rara, pero creo muy pertinente hacerla, porque tenemos, por un lado, al mejor presidente que ha tenido México en los tiempos modernos y, por otro lado, tenemos al presidente del PRI, también senador de la República, Alejandro Moreno. En aquel momento, ¿por qué hago esta comparación? Tengo que hacer ese descargo de responsabilidad. No era López Obrador presidente de la República, ¿ok? Porque de ninguna manera puedo comparar a un presidente con un presidente de partido, que por cierto, como bien dijo Gabriel Hernández, el grado de repudio que tiene es de los más altos. ¿Y en dónde radica la diferencia? Alejandro Moreno, como pueden ver, y le pido por favor que el tiempo de la moción se me sume al tiempo de ahí, porque yo la voy a leer personalmente. Alejandro Moreno va a acusar ante el gobierno de los Estados Unidos. Por otra parte, el expresidente Andrés Manuel, acude ante la Organización de las Naciones Unidas. Dos cosas completamente diferentes. Y lo que siempre, estos últimos meses lo he dicho de forma contundente, y aquí está la prueba de ello. Mientras los de ese partido político, que lamentablemente no le hacen nada de honor a lo que representó el PRI hace muchísimos años, hoy es la decadencia de ese partido, simple y sencillamente fue a defender su dicho, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿a quién fue a defender? Fue a defender a nuestras hermanas y hermanos migrantes, fue a defender al pueblo de México. Y lo voy a leer porque dice claramente en el 6º párrafo de la del presidente Andrés Manuel: es un hecho que las órdenes dictadas por el mandatario de Estados Unidos para construir un muro en la frontera y perseguir a los migrantes en este país violan en diversos aspectos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, documentos fundamentales de la legalidad internacional y referentes obligados de las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la ONU, incluidos los Estados Unidos de América. En virtud de lo anterior y dado que la subordinación del presidente Enrique Peña Nieto a los dictados
diputados estadounidenses equivale a una total ausencia del Gobierno de México, venimos a solicitarle que tenga como presentada esta queja y la eleve a las instancias correspondientes. Esa es la diferencia fundamental entre ustedes y nosotros, entre los que hoy queremos representar y queremos que nuestro pueblo salga adelante. Y lo peor de todo es que la acusación que fue a hacer el presidente del PRI, que lo hizo como presidente de un partido, es senador al mismo tiempo, pero es presidente de un partido, no tiene fundamentos. Y no tiene fundamentos porque tenemos nosotros el tema de la inviolabilidad parlamentaria, consagrados en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también a la ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, ahí dice claramente que la garantía institucional asegura la libre deliberación y posibilita que un legislador pueda hablar sin temor a represalias o reclamaciones por lo proferido, de tal manera que lo tiene que hacer en su calidad de senador de la República, ya sea en esta tribuna o en una comisión. Fuera de ello, y al tratar de torcer la ley diciendo que es presidente de un partido, señores, por favor, legisladores, no nos hagamos tontos y no pretendamos engañar a la gente en México. Definitivamente, lo que podemos ver de todo lo que hemos tenido en este debate es que tenemos una presidenta que todos los días trabaja por México. Tenemos a un presidente, expresidente, pero le decimos con mucho cariño presidente, que trabajó y siempre luchó por el pueblo de México. Y seguimos teniendo una oposición que lo único que tiene para decir son mentiras. Lo único que pretende hacer a través de esas amenazas yendo a Estados Unidos es una censura. Como no puede dar golpes físicos, entonces los hace a través de las amenazas, diciendo que les van a quitar las visas y demás. Discúlpeme, no les tenemos miedo. Y si se fijan, en cada una de las publicaciones de ustedes, PAN, PRI, puedo decir un poquito de MC, lo único que van a encontrar es autoritarismo y censura, porque de libertad no saben y no tienen nada. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María del Rosario Orozco Caballero del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 2,5 minutos en el tiempo que cede el Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada. Gracias, diputada presidenta. Senadora presidenta. Cada vez que la derecha pierde fuerza en México, busca recuperarla al amparo de Estados Unidos. Hablan de libertad, pero pretenden que desde el extranjero se presione a nuestras instituciones. Se presentan como defensores de la democracia, pero si una resolución no les favorece a sus intereses, amenazan a quienes se atrevieron a emitirla. Así entienden ellos la democracia: válida cuando ganan, ilegítima cuando pierden, es decir, una democracia con tentillo. Nosotros defendemos una relación de cooperación y respeto con los Estados Unidos, pero siempre una relación entre iguales. Y mientras algunos recorren el extranjero hablando mal de nuestro país y de nuestras instituciones, México sigue trabajando. En seguridad, nadie afirma que la tarea esté terminada, pero hoy ocurren en promedio 44 homicidios menos cada día. La economía sigue creciendo. Tan solo durante el segundo trimestre del año, la economía creció 1.5%. La inflación anual bajó de 3.12% y México mantiene su estabilidad económica frente a un escenario internacional complejo. El salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos en 2026. Esto significa una mayor capacidad para atender las necesidades de una familia y un ingreso más digno para millones de trabajadores. No son solamente cifras, son 13.4 millones de personas cuyas vidas cambiaron al salir de la pobreza. Presidenta, solicito una moción de ilustración. Con gusto. Adelante la moción de ilustración, hasta por 1 minuto. Aquí tenemos un comunicado publicado el año pasado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, la CEPAL, sobre la reducción de la pobreza en nuestra región.
Ahí está. ¿Sí? Es el comunicado que dio la CEPAL sobre la reducción de la pobreza en nuestra región. Daré lectura al tercer párrafo del apartado que dice pobreza monetaria y multidimensional. Este párrafo dice: la reducción de la cantidad de población en situación de pobreza a nivel regional en 2024 se explica principalmente por los resultados de México. Así, se reconoce en el mundo como el país que más contribuyó a reducir la pobreza en toda América Latina y el Caribe, gracias a su política impuesta, fue nuestro país. Gracias, diputada senadora. Este resultado responde a una política que da resultados y que decidió que el salario dejara de ser una condena a la pobreza, pero sobre todo pertenece al esfuerzo de millones de mexicanos y mexicanas que trabajan y salen adelante todos los días. Los resultados son tangibles y también deben reconocerse. Aumentó el salario, disminuyó la pobreza, la economía sigue creciendo, se contiene la inflación y nuestra moneda mantiene fortaleza. Concluya, diputada. México no está vencido, México está de pie, avanza con dignidad y mantiene su fuerza económica ante el mundo, aunque la oposición le moleste. México tiene rumbo y la transformación está dando resultados en nuestro país. Sigamos construyendo el segundo piso de la cuarta transformación. Gracias, diputada. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de ciudadanas y ciudadanos de esta Ciudad de México, quienes acuden por invitación de la diputada María Teresa Ili Díaz. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Senado de la República. Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Karina Margarita del Río Centeno, del Grupo Parlamentario de Morena, por hasta 2,5 minutos. Adelante, diputada. Gracias, senadora presidenta. Hay quienes, cuando pierden el respaldo del pueblo, en lugar de regresar al territorio, agarran un avión y se van a Estados Unidos a hablar mal de su propio país, de México. Yo le quisiera preguntar al senador Alejandro Moreno, ¿qué busca allá que no pueda defender aquí con las instituciones mexicanas? En 2022, Alito vociferaba, el INE no se toca. En 2026, 4 años después, cambió de opinión y resulta que sí se toca, pero cuando a su grupo parlamentario no le conviene. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se toca o no se toca? Esa es la doble moral del revolucionario institucional. Mientras Alejandro Moreno anda denunciando a México en el extranjero, quizá debería dedicar un poco más de tiempo a hablarnos de lo que sucede en Campeche, porque necesitamos los mexicanos saber. Tiene un proceso de desafuero abierto por peculado y apenas antier detienen al contador de su hermano por otro presunto desvío de recursos del gobierno del estado de Campeche a una empresa privada. Aclaro, son investigaciones y acusaciones que deberán resolverse conforme a derecho. Por eso precisamente pregunto, ¿qué urge más, Alejandro Moreno? ¿Qué urge más? ¿Denunciar a México en Washington o rendirle cuentas a tus propios contribuyentes? Porque el artículo 39 de nuestra Constitución es claro. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y ese es precisamente el problema que el PRI no ha podido resolver. Les sobra estridencia, pero les falta pueblo. Quiero comentarles que hay algunas ocasiones en las que me he quedado pensando, ¿cuál es el hilo que conduce a Ernesto Rufo, el rey del huachicol, con el Partido Revolucionario Institucional? Ya que fue ahí, en el estado de Coahuila,
donde ellos tienen su último bastión, donde fueron encontrados los ferrotanques con combustible abandonado. Ellos se vanaglorian de que en Coahuila no se mueve una hoja sin el control del PRI. Así que seguramente pronto tendremos más argumentos para debates en este pleno. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Para cerrar esta segunda ronda, tiene el uso de la palabra la diputada Zaira Aguilera Claro, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 2,5 minutos también. Gracias. Con su venia, Presidenta, senadora. Podemos ver los contrastes que hay en nuestro país. El día de hoy, en la Mañanera del Pueblo, se felicitó a mexicanas y mexicanos que nos fueron a representar dignamente en los Juegos Panamericanos del Caribe, centroamericanos, perdón, del Caribe. Ellos se expresaron con mucho orgullo de pertenecer a México, de ir a representarnos. Y, por supuesto, que los felicito por ese gran esfuerzo y por darnos esta alegría. 407 triunfos, un récord histórico para nuestro país. Y reconocieron también el esfuerzo que encabeza nuestra presidenta por el apoyo dado para que esto fuera posible. Y me robé un pequeño comentario de una ciudadana que escribió en los comentarios y que dice que nuestra presidenta es una líder que mueve a México, lo activa, es estratégica, analiza y nos asocia a su resistencia contra la oposición que se resiste a avanzar honestamente. Lo digo nuevamente, que se resiste a avanzar honestamente y lo demuestran a cada paso. Queremos que sigan hablando, nadie los detiene que hablen porque solitos se hunden. Y desde luego pues tenemos al digno representante del PRI, digo los digno porque los ejemplifica de cuerpo completo, a Alito Moreno, y que efectivamente, como dicen mis compañeros, en su momento pues ha defendido a capa y espada al INE que le gustaba de antes, y para lo cual le pido una moción de ilustración, por favor, Presidenta. Con gusto. Vamos a ver al Alito Moreno del 2024. Se concede la moción de ilustración hasta por 1 minuto. Está impreso con letras muy grandes y mayúsculas que se requiere un órgano electoral robusto y autónomo, que afectar o debilitar su conformación vulnera el régimen democrático. El INE no se toca, y menos al margen del consenso necesario entre todas las fuerzas políticas y corrientes de opinión en el país. La identificación de los órganos constitucionalmente autónomos es un proceso que está llamado a consolidarse. Es necesario para el desarrollo de actividades especializadas para el Estado mexicano, mediante instituciones garantes de una operación independiente, profesional y transparente. Así se expresaba el Alito en el año 2024, por supuesto que pues yo creo que tiene trastornos de la personalidad, porque pues ahora se fue a denunciar a 3 consejeros del INE en que en uso de sus facultades y atribuciones determinaron sancionarlo por mentir y por calumniar. Ese es el Alito Moreno, que desafortunadamente para nuestra democracia y para su país, pues no actúa conforme a la ley ni a sus estatutos, ni a favor de la democracia, actúan conforme a sus intereses personales, por supuesto. Y ahorita pues que siente que la ley está cerquita de él, pues se sale justamente a pedir el congelamiento de las cuentas y bienes en Estados Unidos, si es que los tuvieran, de los consejeros, y la prohibición inmediata de ingreso al territorio de los Estados Unidos y revocación de visas vigentes de estos consejeros electorales, si es que lo tuvieron. Bien dijo Álvaro Delgado, un periodista, que dice Alito Moreno que nadie lo va a arrodillar, que el régimen, gobierno no lo va a arrodillar. Alito Moreno ya está arrodillado
ante Estados Unidos. Gracias. ¿Cuánto? Gracias, diputada.